Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien y en esta ocasión quiero hacer un video de una historia que muchos seguramente están esperando en el canal. Estamos hablando de nada más y nada menos que el Bodo Glimt, un equipo que ha dado uno de los mayores batacazos en la historia de la Champions y que en estos momentos está siendo uno de los 16 mejores equipos de Europa. Es así de que como este club del norte de Noruega, donde abunda el frío, pero el fútbol no falta. Vamos a repasar esta historia que es muy interesante de un club que ni siquiera es de los más grandes de Noruega. De hecho, es un equipo de moda, pero se ha ganado el respeto y el cariño de muchos fanáticos de este deporte y que en estos momentos está siendo uno de los grandes animadores del torneo. Además, hay que decir de que su hazaña en esta presente Champions no sería posible gracias a su entrenador, que eso también vamos a hablar cuando estemos llegando a ese momento. Así que sin más, comencemos la historia del día de hoy. Pues bueno, el Bodo Glimt es un equipo del noreste de Noruega. Es un equipo que fue fundado en 1916 en la misma ciudad de Bodo, una ciudad que alberga menos de 50.000 habitantes, y la verdad es que prácticamente sus fanáticos se conocen todos entre todos. Y esto ayudó bastante a que los jugadores encontrasen su rumbo en la afición que tanto los quiere. Y pues bueno, la verdad es que su camino no fue nada fácil. Antes se les prohibía a los equipos del norte participar con tanta facilidad en la Liga de Noruega. En 1919 ganarían su primer título, la Copa del Condado, pero de ahí sufrirían una crisis económica que casi hace que desaparezca el club. Sin embargo, este, tras salir de la crisis económica, fueron agrandando sus números en esa segunda división hasta que en 1976 lograrían su primer ascenso a primera tras haber ganado la Copa de Noruega un año antes, en 1975. De ahí el Bodo se empeñaría en ser un equipo transitorio, o sea, subía y bajaba de categoría, y la verdad es de que se está dedicando mucho en esos años, en los 70, en los 80, y ya por 1993 lograrían nuevamente ascender a la primera división y se quedarían ahí por bastantes años hasta que en 2009 volverían a descender. Un nuevo descenso que obligaría al Bodo a reestructurar su plantilla y que puedan subir rápido de categoría. Y es así que como años después, ya en la década del 2010, lograrían su último ascenso a primera y de ahí no se volverían a bajar a la segunda. Estarían varios años intentando competirle a los equipos más importantes de Noruega, porque claramente ese no era el equipo más importante. El equipo más importante en ese momento era el Molde FK, pero es así de que como tendrían que esperar. Es un proyecto que tomó bastantes años, mucha paciencia. Su centenario, que fue celebrado en 2016, pero sería hasta 2020 en el que lograrían ganar la primera Liga de Noruega, haciendo más de 100 goles en esa temporada. Luego de eso, las siguientes campañas que vendrían serían todas las ligas de Noruega que ganaría el Bodo. Serían consecutivamente hasta el año pasado, hasta el 2025, que lograrían ganar Liga de Noruega. Y así es como estaban clasificándose a las competencias más importantes de Europa. En la temporada 2021-2022 estarían en la Conference League, el nuevo torneo organizado por la UEFA. Era la primera edición de la Conference League, y tendrían que compartir grupo con la Roma de José Mourinho, que un año después se coronaría justamente campeón de la Conference. Y es así que como el Bodo les daría un mazazo de 6-1 en su estadio. Viajar a Noruega
a ese tal frío se había convertido en uno de los mayores terrores de los equipos europeos, en los que las condiciones del césped sintético no podían hacer viable el juego. En cambio, los jugadores de Noruega lograban tener con mucha facilidad el balón porque estaban adaptados a este ambiente. Es así como sería la Roma la primera víctima del Bodo Glimt en esa presente conference. En la fase de grupos se juntarían también en el Olímpico de Roma, en donde empatarían 2-2. Y nuevamente se cruzarían en los cuartos de final. La Roma en esa ocasión ya estaba más adaptada y empezaría ganando por 1-0 en Noruega. Pero el Bodo le daría la vuelta a la eliminatoria, volviendo a ganarle a la Roma. Sin embargo, la Loba remontó el resultado y goleó a los noruegos por 4-0 en el Olímpico, y se iban eliminados el Bodo de la Conference League. Sin lugar a dudas, ese ha sido, para ser su primer torneo internacional, ha sido completamente épico, y la verdad es de que han dejado muy en alto el nombre de Noruega en la Conference. Y es así que como continúa su historia. Han estado divagando por la Conference, por la Europa League, han estado intentando subir varias veces, y en la temporada 2024-2025 se les presentaba una nueva oportunidad en la Europa League. En la fase regular, la fase liga, que ya en ese tiempo ya existía en la temporada pasada justamente, habían quedado entre el puesto 9 al 16, lograrían pasar a los octavos de final y se enfrentarían al vigente campeón de la Conference 23-24, el Olympiacos, y sorpresivamente les lograrían eliminar. De ahí les tocaría con el equipo más fuerte de la competición, la Lazio, el equipo que había logrado tener el primer lugar en la fase liga, y ahora tendrían que medirse con el Bodo Glimt. La Lazio, que era el clásico rival de la Roma, a la que ya mencionamos por el 6-1, entonces empezaría ganando los noruegos por 2-0 en Noruega. De ahí en la vuelta, en Italia, lograrían darle la vuelta al marcador 3-0, pero el Bodo anotaría el tanto que los llevaba a los penales. En los penales, el Bodo hacía historia y se metía en las semifinales, en donde al final el Tottenham de Postecoglou, que se coronaría campeón de esa edición, lograría derrotar a los noruegos y se llevaría el pase a la gran final. Aún así, el Bodo también terminó con buenos números en esta temporada y se clasificaría a la UEFA Champions League en la temporada 2025-2026, tras haber eliminado por goleada al Sturm Graz en la fase preliminar. Es así que como comenzaba el camino de los noruegos en la máxima competición europea, en la que no comenzarían con buen pie. 2 empates seguidos ante el Slavia Praga y el Tottenham. De ahí sufrirían 3 derrotas consecutivas. Y en la jornada 6 se tendrían que medir al Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park. Sorpresivamente, el Bodo empataría 2-2. Pero de todas maneras, habían hecho 3 puntos en 6 jornadas y estaban prácticamente eliminados. No tenían mucho que hacer porque ya habían dejado muchos puntos en el camino, y justo les tocaba a los 2 rivales más difíciles de esta competición: el Manchester City y el Atlético de Madrid. Primero tendrían que jugar en Noruega ante el equipo de Pep Guardiola, que venía golpeado tras haber perdido el derby de Manchester ante el United, y ganarían 3-1 con un doblete de Hogg y un gol de Auge. Y luego de eso tendrían que medirse al Atlético de Madrid, que tenía también un noruego en sus filas, Alexander Sørloth. Y sería el mismo Sørloth que adelantaría a los colchoneros en el minuto 30 y algo, no me acuerdo bien, o 20 y algo. Pero el Bodo lograría remontar con todo el corazón y se llevaría el pase a los 16avos de final tras haber ganado en el Metropolitano por 2-1. Hogg también habría participado en esa jugada. Es así como logran clasificarse a los 16avos de final, en donde se tendrían que medir al vigente subcampeón de la Champions, el Inter de Milán, que tenía una plantilla fuerte, tenía Lautaro, tenía Thuram, tenía bastantes refuerzos que habrían llegado luego del Mundial de Clubes,
y el Inter era claro favorito para pasar de ronda. Pero el Bodo, increíblemente, daría el zarpazo en Noruega, ganando por 3-1 también. Y en la vuelta, en el Giuseppe Meazza, se dedicarían a defender todo el primer tiempo, no le dejarían ni un solo balón al Inter, que por primera vez en mucho tiempo solo se dedicaba a atacar, y lograría en los contragolpes sentenciar al equipo de Kibu con 2 tantos que solamente podría descontar en los minutos finales para el 2-1 final. El Inter quedaba eliminado y el Bodo llegaba a los octavos de final, en donde tendría que jugar ahora contra el Sporting de Lisboa. Un equipo accesible, el equipo más amigable que le ha podido tocar en el sorteo, y que de pasar podría medirse al equipo más poderoso, que es el Arsenal de Mikel Arteta. Aún así, yo diría de que el Bodo ha hecho una gran campaña, puede seguir rectificando su campaña ahora en las siguientes fechas de Champions. Yo le estoy dando todo al Bodo, está siendo un equipo sorpresa. Pero ¿a qué se debe esta gran sorpresa que está dando el Bodo? Su plantilla está valorizada en menos de 100 millones de euros. Está literalmente una locura lo que ha gastado el Bodo, y que la mayoría viene de su cantera. Es así de que cómo podemos pasar a el entrenador, o bueno, el preparador físico. Es un ex militar y es amigo justamente del entrenador. Este ex militar les ha metido en la cabeza cómo es que pueden ganar. Y es por eso de que los jugadores han jugado más que todo con el corazón, ni siquiera han tenido que utilizar tanta esquema táctico como otros jugadores, ni tampoco el vestuario se centra en los egos como si pasa en algunos clubes. Por eso es de que estamos viendo una de las mejores hazañas en la historia, y pues vamos a ver hasta dónde llegan. Eso sería prácticamente todo lo que les tengo que contar acerca del Bodo, y espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Si es así, por favor dejen un me gusta, suscríbanse y activen la campanita para más videos así. Ya sin más que decir, nos vemos. ¡Chao!